Cuando hablamos del mercado de la tecnología, la competencia normalmente es buena. Que una empresa sea el líder indiscutible del mercado, que tenga el monopolio sobre un tipo de producto, normalmente hace que haya pocas mejoras de un modelo a otro, que los precios sean altos y por eso solo unos pocos también puedan disfrutar, ¿no?, de estos beneficios. ¿Queréis un ejemplo de esto? Hace solo 5 años tener un procesador de 10 núcleos era un lujo por el que tenías que pagar casi 1000 euros. Un procesador normal de Intel, que era realmente lo único que valía la pena comprar para un PC gaming, solo tenía 4 núcleos, y si querías más, pues tenías que pasar por caja. Ahora en 2022, un procesador de 12 núcleos, que son bastantes más, cuesta sobre los 450 euros, gracias a que Ryzen empezó a sacar procesadores cada vez con más núcleos y le obligó a Intel a hacer exactamente lo mismo, y bueno, ahora tenemos procesadores con muchísimos más núcleos a buen precio. Por lo cual la competencia es buena, ¿verdad? O bueno, quizás hasta un cierto punto. Seguro que habéis visto esas películas donde hay un superhéroe que lucha contra el mal, contra los villanos y salva la ciudad, pero en realidad por culpa de esa pelea la ciudad queda totalmente destruida y empiezas a pensar sobre si realmente vale la pena luchar contra el mal. La guerra del hardware entre empresas como Nvidia y AMD o AMD e Intel ha escalado hasta tal punto que empieza a ser un poco peligrosa incluso para nosotros. AMD acaba ahora mismo de sacar a la venta los Ryzen 7000, la nueva generación de procesadores que prometen ser los nuevos reyes de la colina. Pero ¿realmente lo son? ¿Son los mejores para jugar, para crear multimedia, para renderizar, para programas de modelaje y CAD? Pero sobre todo, ¿a qué precio? De eso y mucho más es de lo que vamos a hablar hoy, pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por GVG Mall. GVG Mall es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de Windows legales a un precio súper reducido. Son claves OEM que están pensadas para fabricantes, o sea, están a precio de distribuidor. Y aunque a Microsoft no le guste mucho, la ley europea permite hacer este tipo de ventas, así que son perfectamente legítimas. El único factor a tener en cuenta es que como son claves OEM, están ligadas a la placa base y al procesador, por lo cual si cambiáis o la placa base o el procesador, o los dos, pues la clave se va a desactivar. Si acabáis de montar o comprar un PC sin la licencia de Windows, con el enlace que os dejo abajo en la descripción podréis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento. Gracias a GVG Mall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Estos son los nuevos Ryzen 7000, los nuevos procesadores de AMD. La serie anterior a esta se llamaba Ryzen 5000 y la anterior Ryzen 3000. Esto es porque la 4000 y la 6000 pues son números que se han dedicado a los portátiles. Así que si tienes un Ryzen 3000, que sepas que ya es de hace 2 generaciones. Y si tienes el Ryzen 5000, es de la generación pasada. De momento se han presentado 4 modelos nuevos. Tenemos 2 Ryzen 9, el 7950X y el 7900X, un Ryzen 7 que es el 7700X y un Ryzen 5 que es el 7600X. Las diferencias entre ellos son principalmente 3. Primero, la cantidad de núcleos que traen. Segundo, la frecuencia máxima que alcanzan, aunque tampoco es tan distinta. Y tercero, el precio. Ok, en este vídeo no vamos a entrar en detalles súper técnicos porque al final esto está pensado para la gente que se lo quiere comprar, pero bueno, sí que diré algunas cosas para no decepcionar a los más fanáticos. Tenemos una arquitectura nueva y un nuevo proceso de fabricación. La tecnología que llevan se llama Zen 4. Zen 4 es el diseño base que se va a utilizar para todos los procesadores de la serie 7000 e incluso los futuros que salgan para portátiles. Estos están creados usando un proceso llamado TSMC 5 nanómetros. Esto se hace en las fábricas de Taiwán de TSMC, que es la Taiwan Semiconductor Company básicamente. 5 nanómetros para los núcleos de cálculo y TSMC 6 nanómetros para la pieza que se encarga de las comunicaciones entre el procesador y el resto del mundo. Esto, por cierto, no quiere decir que tengan piezas de 5 nanómetros y de 6 nanómetros dentro. Si te quieres enterar un poco mejor de esto, tengo un vídeo, la mentira de los 7 nanómetros, y bueno, ahí te explico bien cómo va la cosa, pero bueno, que sepas que los nanómetros en el nombre no reflejan realmente nada dentro del procesador. Pero, esta vez no hay solo grandes cambios a nivel de funcionamiento, sino que ahora los Ryzen 7000 tienen esta pinta. Aquí lo puedes ver comparado con el de serie 5000. Y AMD dice que ha hecho este diseño para evitar que la chapita esta de aquí arriba, que se llama IHS, sobrecaliente los condensadores que tenemos por aquí. De cualquier manera es un diseño súper cool que parece sacado de una película de Terminator. La verdad que me encanta. Y hace que sean muy distintivos, ¿no?, los Ryzen respecto a los Intel y al resto de... Bueno, Intel no hay otra cosa. También hay otro cambio bastante grande. Antes los procesadores Ryzen tenían unos pines en la parte de atrás y se pinchaban directamente en la placa base, mientras que los de Intel eran al revés, ¿no? Digamos, es la placa base
base, la que tiene los pinchitos, y el chip, bueno, pues no tenía nada. Ahora en Ryzen lo han cambiado y es exactamente igual que en Intel. Este tipo de zócalos se llaman LGA, y a este zócalo en concreto le han llamado AM5. Y el motivo por el que lo cambiaron no solo es para que tengas que comprarte una placa base nueva, que también, ¿vale? No te voy a mentir, sino que ahora el propio socket le puede dar más potencia eléctrica al procesador, en concreto hasta 230 vatios. Y parece ser que este socket, el M5, va a durar unas cuantas generaciones. Esto está bastante bien porque Intel lo cambia cada 2 años y bueno, AMD sí que va a mantener esa filosofía de aquí a los próximos 10 años vamos a mantener este socket. Pero bueno, ya se verá. Entonces, sí, placas base nuevas. Aquí de momento tenemos las X670 y las X670E, que son la placa tope de gama y la todavía más tope de gama, con alguna mejora extra. Esto de X670 es el nombre del chipset, o sea, el conjunto de chips que trabajan con el procesador y que tienen que llevar la placa base para ser compatible con estos procesadores. Y los hay de todas las marcas, todos los colores, todos los modelos. En mi caso tengo aquí una X670 Crosshair Hero, que es una maldita pasada de placa base, pero también es súper cara. Hablamos de una placa de casi 800 euros. Y eso que es la Hero, la serie Hero. Pensad que hace unos 4 años hice un vídeo hablando de qué placa comprar y os comentaba justamente que la serie Hero rondaba sobre los 300 euros. Por algún motivo no solo la gasolina está más cara, la electricidad es más cara, sino que también las placas base de Ryzen son más caras que nunca. Cuando estoy grabando este vídeo aún no sé todos los precios, ¿vale?, que vamos a tener en el mercado, pero si la Hero costará unos 800, no me extrañaría ver una Crosshair Extreme sobre los 1200, 1500. Y por cierto, todos estos Ryzen funcionan únicamente con RAM DDR5. Hasta ahora, en Ryzen 5000, los anteriores a estos, se usaba DDR4. Hasta que Intel el año pasado sacó unos procesadores que permiten trabajar tanto con DDR4 como con DDR5, y bueno, ahí apareció ya la DDR5, y ahora estos nuevos Ryzen solo pueden usar DDR5. Tengo varios vídeos sobre esta tecnología, así que no me voy a explayar mucho, pero simplemente diré que la memoria DDR5 también es bastante cara y deja obsoletos a todos los módulos DDR4 que se venían usando hasta ahora. Eso significa que si tienes un Ryzen 5000 y quieres saltar a Ryzen 7000, no vas a poder usar más tu antigua RAM. Vas a tener que cambiar la placa base y la RAM. No digo que sea algo necesariamente malo, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que quizás puedas mantener es tu refrigeración, porque este nuevo socket AM5 sigue siendo compatible con las refrigeraciones del anterior, que es el AM4. Aún así digo que quizás vas a poder mantenerlo porque hay otro tema importante que tenemos que tratar, que son las temperaturas, que dan bastante miedo, la verdad. Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a empezar viendo qué tan buenos son, qué rendimiento sacan, y luego ya pasaremos a hablar de todas las cosas extrañas o negativas, que no son pocas. Esta vez, para hacer las pruebas, nos pusimos a pensar cómo podíamos conseguir el resultado más preciso, más fiable, más útil para nuestros suscriptores, y acabamos haciendo unos cuantos cambios en cómo veníamos haciendo las cosas. Por eso corrimos unas 195 pruebas. 195 pruebas, se nos ha ido un poco la olla. Pero bueno, también lo hemos automatizado bastante para que el error humano sea el mínimo posible. Arturo os va a contar alguna cosita más sobre esto. Muy buenas. Os voy a explicar la nueva metodología que estamos usando en el canal para hacer todos los benchmark. Y lo primero de todo es esta sala. Dentro tenemos todas las bench tables que vamos a usar para hacer las reviews de esta y en el futuro, y está cerradita, nadie puede entrar, ¿vale? Para que sea temperatura estable, humedad estable, no entre Brownie, el gato, ni entre nadie a toquetear cables, ni me deja un boli y rompo algo. Vamos a entrar dentro y os voy a enseñar unas cositas más y lo explicamos. Aquí tenemos las 3 bench tables y todo el hardware que estamos usando para hacer todos los testeos. Muy bien, la sala está cerrada, entonces aquí nadie viene a hacer benchmark. ¿Cómo los hacemos? Pues usamos un programa en remoto y desde otra sala o desde Huesca, en mi caso, puedo entrar y hacer todos los bench, dejarlos programados y demás, porque usamos todo es software que es automático, tanto los juegos como los bench. Le das a un botón y se acaban. Así eliminamos el error humano de tener que estar jugando, elegir otro camino o alguna cosa que pueda hacer variabilidad en el benchmark. Y además tenemos que todo el hardware que estamos usando es lo más parecido posible, salvo los procesadores en este caso que estamos testeando. Y así también evitamos que haya diferencias por calidad de componentes. Para disminuir aún más el error humano, estamos usando, esto no es publicidad, estamos usando Carbonaut. Con este pad térmico lo que conseguimos es solventar un problema que tienen los AMD nuevos, y es que tienen esta configuración tan curiosa, que es para mejorar la disipación de los condensadores. Entonces, para evitar que se ponga la pasta térmica entre medias y se ensucie, al usar los thermal pads de carbono, lo que hacemos es que todas las pruebas nos van a salir igual
porque no va a haber problemas de que hemos puesto más pasta térmica, menos pasta térmica, se nos ha salido fuera, así disminuimos todo el error humano que podamos tener. Entonces con esto también conseguimos que las temperaturas, aunque sean un poquito peores con el pack térmico, siempre van a ser lo más parecidas posibles entre todos los bench que estamos haciendo. Esta es la bench table de los nuevos AMD, de la serie 7000. Los estamos refrigerando con una líquida All-in-One de Corsair, el modelo de 420, que es el más potente que tienen ahora, y es prácticamente de lo más potente que te puedes comprar que no sea una custom, ¿vale? Así lo que hacemos es tener unas temperaturas lo mejor posibles y eliminar el factor temperatura, que va a ser bastante importante en estos benchmarks. De tarjeta gráfica, estamos usando una 3080 Ti, memoria RAM, la Dominator nueva, Expo, de Corsair también, la placa base, una Asus, la Crosshair Hero, que es el modelo de los más potentes que tienen ahora, que tiene alimentación por todas las partes, la verdad es que es una maravilla. Y luego el procesador pues los vamos cambiando, los Ryzen los vamos intercambiando, y la fuente de alimentación estamos usando también unas fuentes Corsair de 1200 vatios, para que vayan sobrados y no haya ningún problema de picos de energía ni ningún tipo de otro problema. Ok, dicho esto, ¿qué procesadores vamos a probar? Para hacer esta comparativa elegimos primero, pues bueno, todos los Ryzen que pudimos conseguir, que son el 7950X, el 7900X y el 7700X. El Ryzen 5, bueno, no lo conseguí, lo siento, ¿vale? Y los hemos enfrentado al tope de gama de Intel, que ahora mismo es el 12900K, y el 5950, que es el antiguo rey de AMD, el tope de gama de la generación anterior a la que vamos a probar ahora mismo. Ahora, aquí hay una pega. Y es que dentro de muy poquito Intel va a anunciar su nueva generación 13, Raptor Lake. De hecho, estuvimos visitando hace unas 2 semanas las fábricas de Intel y nos han contado muchísimas cosas, por lo que yo creo que las conclusiones que saquemos hoy en cuanto a quién es el ganador, quién va a ser el mejor, quién ha sacado los mejores procesadores, pues esto podría cambiar de aquí a 2-3 semanas. Así que si vienes del futuro, te recomiendo que busques mi review de la generación 13 de Intel después de ver este vídeo, porque no lo vas a dejar a medias, evidentemente, para tener una perspectiva un poco mejor, ¿no?, de cómo van a ir las cosas con Intel, ¿no?, ahora que tendremos procesadores de Intel también nuevos. Vamos a empezar por los juegos. ¿Qué tan bueno es AMD para juegos con estos Ryzen 7000? Bueno, pues depende del juego. Por ejemplo, el motor gráfico de Ubisoft, que tenemos en juegos como Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed. Aquí estamos viendo que Intel es un poco mejor en media, saca 4 FPS de más, lo cual es muy poca diferencia, casi despreciable. Y si vamos a comparar directamente los nuevos procesadores con la generación pasada, o sea el Ryzen 5950, vemos que hay unos 5 FPS de diferencia. Tampoco es gran cosa, ¿vale? Pero lo que sí es interesante aquí es que los 3 procesadores de AMD rinden más o menos igual. Esa es, bueno, una muestra muy clara de que no necesitas 16 núcleos para poder jugar a Assassin's Creed. Con 8 núcleos de Zen 4 vas a ir más que sobrado. Y esto se repite a lo largo de casi todas las pruebas. Por resaltar otra, por ejemplo en Counter-Strike los Ryzen son mejores que el mejor procesador de Intel, pero los 3 sacan casi los mismos puntos entre ellos. Lo mismo, con 8 núcleos vas a jugar de sobras. Hay algún juego concreto, como por ejemplo GTA V, donde Intel es mejor, o Cyberpunk, pero en la mayoría, FPS para arriba, FPS para abajo, vemos algo muy parecido, que Intel 12 y Ryzen 7000 están ahí, a veces es mejor uno, a veces es mejor el otro, pero los dos son más o menos un 15% mejor que el antiguo Ryzen 5950X. Si hacemos una media normalizada de todos los juegos que hemos probado, que son unos 10, los resultados son estos. El 12900K es un poquitito mejor que los Ryzen, y los Ryzen entre ellos pues apenas se diferencian. Pero esto a mí me cuadra bastante realmente porque, bueno, Intel es una empresa que, dicho por ellos, trabajan de forma bastante cercana con los programadores de los videojuegos y de los motores gráficos para optimizar todo esto y que funcione mejor con Intel. O sea, esto es algo que ellos hacen activamente justamente para sacar más cifras en este tipo de pruebas, ¿no? Y que los juegos funcionen mejor en Intel. Pero bueno, realmente no le llamaría ni siquiera una victoria porque están tan cerca que, dependiendo la resolución, las pruebas, dónde las hagas, la temperatura de la habitación o distintos tipos de parámetros o qué juegos pruebes, incluso podría ganar AMD. O sea, está muy reñida la cosa. Ahora, viendo este gráfico, si todos estos procesadores costasen el mismo dinero o me regalasen uno, pues yo quizás para un PC gaming elegiría el 12900K. Pero esto no es así. Tenéis que comprarlo, ¿no? Aquí podéis ver los precios. Y como podéis ver, el más caro de AMD sube casi a 900 euros, mientras que Intel gira los 720. Y con estas cifras delante, he decidido generar un nuevo gráfico. ¿Cuántos FPS podemos sacar por cada euro gastado? Y el resultado sería algo así.
Aquí lo que estamos viendo es que claramente el procesador que más FPS te va a dar por cada uno de tus dólares, pesos, euros o quetzales es sin duda el Ryzen 7. Y sobre todo viendo la diferencia de rendimiento entre el Ryzen 7 7700 y el i9 12900K, está claro que no vale la pena gastarse el dinero en el i9. Y que el Ryzen 7 es indiscutiblemente el nuevo rey para los PCs de gaming. Ok, digamos que no te van los videojuegos, te dedicas a editar vídeo tanto en DaVinci Resolve como en Adobe Premiere, o editar fotos en Photoshop, trabajar con After Effects o la suite de Adobe en general. Lo que hoy en día se conoce como un creador de contenido, o editor multimedia, o editor de vídeo, como le quieras llamar. ¿Qué procesador deberías comprarte? Muy sencillo, para determinar esto hemos probado los programas de la suite de Adobe junto con DaVinci Resolve, que no es de la suite de Adobe pero también es muy importante, y hemos sacado una escala de puntuación. Aquí, como puedes ver, los núcleos del 7950 ya empiezan a salir a relucir, pero no hay una diferencia gigante que digas ¡wow! ¡Qué locura! Pero sobre todo para mí lo más interesante aquí es que no hay tanta diferencia entre el Ryzen 7 y el i9 de Intel, pero sí hay una gran diferencia de precio. Ahora, en Adobe Premiere y DaVinci, en concreto, Intel sí que es un poco mejor, ¿vale? Pero de nuevo, si tenemos en cuenta cuánto cuesta cada procesador y vamos a mirar cuánto vídeo podemos exportar con cada euro, o qué tanto rendimiento vamos a sacar por el euro que estamos gastando, pues las matemáticas nos vuelven a decir que el Ryzen 7 es tu mejor compra. Es como un 12900K, pero más barato. Aunque si realmente quieres invertir en un equipo que te aguante a lo largo de los años, pues yo me iría por un Ryzen 9 7900X, dejando el 7950X para aquellos que tienen mucho dinero y no saben en qué gastarlo. Sí, es un poquito más rápido, pero ¿vale la pena? ¿A qué precio? Ahora, hay un caso donde sí te puede interesar el Ryzen 7950X, y es si te dedicas a renderizar en programas como Cinema 4D, V-Ray y otros motores de renderizado similares, es donde realmente vamos a sacar esa fuerza bruta del Ryzen más potente. Aquí el Ryzen 9 más grande es un 30% más potente que el mejor procesador de Intel y hasta un 40% mejor de lo que solía ser la generación pasada, el mismo modelo, ¿no? El mismo Ryzen 9 ya le saca un 40 al anterior. Incluso si miramos el rendimiento por euro gastado. Total, que si lo que te importa es procesamiento bruto multinúcleo, el 7950 es una bestia. Aunque el 7900 tampoco se queda corto y puede ser una opción muy buena para todos los que estén buscando montar una workstation, tanto para edición de vídeo como para multimedia, Photoshop, render y todo este tipo de tareas creativas. Lo mejor de todo esto es que para las tareas paralelas este tipo de AMD no tiene rival, o sea, literalmente Intel no ha sacado nada que rivalice con estos Ryzen 9. En gaming está claro que sí, ¿vale? Hemos visto las pruebas y bueno, ahí están. En tareas cotidianas, pues seguramente también. Pero para este tipo de tareas y usos tan especiales, la opción es sin duda ninguna AMD. Ahora, dicho esto, otra cosa impresionante de estos Ryzen 7000 es el rendimiento mononúcleo. Como probablemente sepas, los procesadores hoy en día están hechos de varios núcleos. No todos los programas usan todos los núcleos al mismo tiempo, por lo que también es interesante ver qué tal funciona un solo núcleo a la vez, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y no solo por eso, sino que también nos va a dar una buena perspectiva de qué tal se compara con la competencia. O sea, digamos que el i9 y el Ryzen 9 tienen distintos números de núcleos, así que comparar núcleo contra núcleo es súper interesante, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la mayoría de pruebas AMD es mejor. Algunas se la lleva Intel, ok, pero en general AMD ha conseguido un rendimiento increíble, siendo sin ningún tipo de duda el Ryzen 7 el que más rendimiento nos va a dar por cada euro gastado, por lo que para uso general estamos viendo que el Ryzen 7 es un partidazo. También estuvimos haciendo pruebas con programas de diseño industrial y renders como SolidWorks, Katia, Maya y Siemens NX, que son programas que, a ver, dependen mucho de la tarjeta gráfica, pero también está bien saber qué procesador deberíamos elegir. Bueno, el rendimiento es casi el mismo para todas las pruebas, así que en fin, el Ryzen 7 sigue siendo la mejor opción. Para concluir y ponerle un lacito a esta parte de las pruebas, podríamos decir que los nuevos procesadores Ryzen 7000 son bastante mejores que los Ryzen 5000 de la generación pasada y en general son mejores que los Intel de generación actual, sobre todo cuando hablamos de precios. Ese punto es súper importante, el tema del dinero, ¿no? Si estás mirando de comprarte uno de estos, lo más probable es que el indicado para ti sea el Ryzen 7, y para algunos casos concretos, como montarte una estación de trabajo, los Ryzen 9 son una verdadera pasada. Y ya estaría, ¿no? Pero quedan dos puntos muy importantes en esta review. Primero, lo más top que tienen estos procesadores y lo verdaderamente malo que vamos a ver aquí. Lo que realmente es preocupante. Pero bueno, vamos a empezar con lo positivo. Estos procesadores, tecnológicamente hablando, son una maravilla, son increíbles. Realmente te das cuenta de que estamos en el futuro, ¿no? Comparas los procesadores de antes con los de ahora y es una locura.
Primero que nada por la frecuencia, que es cuántos ciclos por segundo hace un procesador. Esto sería algo así como las revoluciones del motor del coche. En la generación pasada costaba que llegasen a 5 GHz. Ahora estamos viendo que todos los núcleos del procesador llegan a 5,5 sin ningún tipo de problema, incluso picos más altos con mucha facilidad. Pero esto también tiene truco. Veréis, un procesador cuando hace un gran número de cálculos y usa varios circuitos internos consume más potencia eléctrica, y cuanta más potencia eléctrica consume un procesador, más se va a calentar, por lo que cuantas más cosas hacemos con el PC, más subirá la temperatura. Pero no solo eso, sino que además, para ir a más revoluciones y alcanzar más frecuencia, más hercios, necesita aumentar el voltaje, y ese voltaje también aumenta la temperatura. En otras palabras, la temperatura es el límite más importante al que se enfrenta el procesador, y depende de muchas cosas, como por ejemplo la temperatura de la habitación en la que estás, el tipo de refrigeración que uses, que puede ser líquida, puede ser por aire, puede ser más grande, más pequeña, más cara, más barata. Por eso el nuevo algoritmo de Ryzen regula de forma muy precisa el voltaje y la frecuencia, basándose principalmente en la temperatura. Y las temperaturas objetivo para estos procesadores rondan los 95 grados, que parece una temperatura súper alta y hasta descontrolada, pero según AMD es correcta y válida, ¿no? Es lo que ellos buscan, 95 grados. En otras palabras, independientemente de la refrigeración que tú metas en tu procesador, gastes mucho en una líquida custom o menos en una todo en uno de bajo precio, el resultado va a rondar esa misma temperatura. La diferencia va a ser que con una líquida buena tu procesador va a tener frecuencias más altas y va a rendir más, ¿no? Va a consumir más corriente, va a sacar más potencia, mientras que con una refrigeración más humilde tu Ryzen se va a ver más limitado y no va a rendir igual, va a rendir menos. Pero no solo eso, sino que dependiendo de la unidad que compras, como todos los silicios son ligeramente distintos, vas a ver cambios, vas a ver diferencias, temperaturas un poco distintas, resultados un poco distintos, por lo que básicamente si te compras dos procesadores iguales, es posible que haya algunos cambios de uno a otro. Y esta es una gran diferencia en estos procesadores de ultimísima generación, y es que se hacen overclocking ellos solitos. A ver, esto nuevo realmente no es, ¿vale? Pero nunca había visto hacerlo con tanta gracia y con tanta precisión como lo están haciendo estos Ryzen 7000. Pensad que hace unos años, ¿vale? Hace 2016, tú te comprabas un i7 de 4 núcleos y de serie te llegaba a una frecuencia, tenía un cierto turbo boost, tú a eso le metías una refrigeración líquida, le hacías overclocking, le subías los voltajes, las frecuencias, mirabas a ver qué tal aguantaba, si era estable, si se sobrecalentaba. Esto hoy en día no tiene apenas sentido porque el procesador lo hace de serie y lo hace prácticamente mejor de lo que tú lo vas a poder hacer. A lo mejor podrías bajar un poco los voltajes, ajustarlo un poquito, pero realmente lo que hace en automático es difícil de superar. Pero también, por otro lado, por eso tenemos aquí una X690E, que tiene unas fases de alimentación, que son las que le dan la corriente al procesador, que son súper precisas, lo que significa que sí, es un procesador muy inteligente a la hora de elegir qué tan rápido va, pero para sacarle realmente todo lo que nos puede ofrecer, vamos a necesitar una refrigeración líquida de las buenas, entre 300 y 500 euros o incluso 1000 euros si nos vamos a por una custom de gama alta, con una placa base de unos 800 euros y sí, incluso unos módulos de RAM a 6000 MHz DDR5, que no son tampoco precisamente baratos. Vamos, que entre estos procesadores nuevos y las gráficas que están por salir, un PC gaming de gama alta te va a subir fácilmente a los 6000 euros. En otras palabras, estos nuevos Ryzen arrasan con todo, pero es como ese superhéroe, ¿no? Que salvando al mundo destruye toda la ciudad. Estamos viendo más de 500 vatios de consumo, por lo que olvídate de tener una fuente de menos de 1000 vatios. 95 grados con la mejor refrigeración líquida todo en uno del mercado. Placas base con componentes de calidad muy alta y memorias de última generación de gama alta. Y sí, todo esto es para ganarle a Intel, que también la generación pasada, la generación 12, hizo unos procesadores que son súper difíciles de enfriar. Se necesitas una líquida de mucha calidad o se te sobrecalienta. Pero no solo eso, sino que Intel se está preparando, como ya dijimos, para sacar su nueva generación Raptor Lake, que también va a tener frecuencias muy altas y muy parecidas a estas, temperaturas muy altas y consumos muy altos. Cada vez vamos a más y más y más, y bueno, todo esto es por culpa de esta guerra de procesadores. Así que realmente la competencia es tan buena como dicen. ¿Deberías a lo mejor pasar del fuego cruzado entre Intel y AMD y comprarte un Mac? Bromas aparte. Lo que está claro es que cada vez es más difícil y más difícil mejorar la tecnología que ya existe. Crear microprocesadores cada vez es más caro, más complicado, y las mejoras son muy pequeñas, por lo que se ven obligados a doparlos al máximo si quieren seguir sacando ventaja competitiva. Es más, de todos estos procesadores que tengo hoy aquí, ninguno viene con ventilador. Esto es algo que han cambiado esta generación, y creo que lo han hecho porque no son capaces de incluir un ventilador que los enfríe como toca. Ahora, ¿qué pasará con Intel cuando salga? Lo veremos en breves. Si estás en el futuro lo puedes ver
ver justo después de este vídeo porque te lo dejaré linkeado al final. Pero una cosa súper interesante es que AMD aún se guarda un truco en la recámara, la 3D V-Cache. AMD tiene esta tecnología que la sacó con un Ryzen especialmente diseñado para gaming, bueno, también la tiene en servidores, ¿vale? Pero también en un procesador para gaming, y le da un rendimiento todavía más alto. Y es curioso porque estos nuevos procesadores no la llevan, así que es posible que si Intel consigue ganar terreno en gaming o en rendimiento, AMD podría recuperar el trono sacando un nuevo Ryzen 7 con 3D V-Cache. Pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro. Y nada, esto es todo lo que tengo que decir. Y por cierto, antes de irme, todos los componentes que habéis visto en este vídeo los podéis comprar en la tienda online de PC Box, que la dejaré linkeada abajo en la descripción. Es la tienda donde yo suelo comprar las cosas y la verdad que me gusta mucho el servicio y cómo lo hacen todo. Así que nada, os dejo el link. Espero que te haya gustado mucho esta review, yo me lo he pasado muy bien haciéndola. Y ya que estamos, cuéntame abajo en los comentarios, ¿estás pensando en montarte un PC? ¿Crees que el Ryzen 7000 es para ti? ¿Qué modelo vas a elegir y por qué? Os estaré leyendo. Si te ha gustado este vídeo, deja una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.